Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Dulce Castellanos, con quien trataremos un interesantísimo tema relativo a su obra, precisamente la responsabilidad civil del médico. De manera que les esperamos para este interesantísimo programa. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tenemos un programa de lujo, pues contamos con la presencia de la licenciada Dulce María Castellano. Dulce María Castellano, a pesar de su juventud, es una abogada experimentada, tanto en el ejercicio profesional como en el ejercicio académico, pero también doctrinario. Ya tiene en su haber una obra interesantísima. Una obra que trata de la responsabilidad civil de los médicos, que se ha escrito poco, vamos a decir, en nuestro país. Hay poca doctrina. Es pionera, pues. Se pudiera decir que es de las pioneras. Recuerdo, hay muchos ensayos, sí, pero ejemplo, una obra escrita, sí. Recuerdo, por ejemplo, que el doctor Mariano Germán, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, escribió un ensayo sobre la responsabilidad penal del médico. Del médico, correcto. Que lo escribió, recuerdo, a raíz de un caso que llevábamos conjuntamente, un caso de responsabilidad penal médica que recuerdo sucedió en Bonao, y nosotros dos éramos los abogados, y a raíz de él se inspira y escribe un ensayo sobre la responsabilidad penal del médico. Pero sobre la responsabilidad civil del médico he escuchado muy poco, que hay muy poca doctrina, y sobre todo ya vamos a hablar de un libro propiamente dicho, tal y como el que ha escrito Dulce. Es un tema interesantísimo, es un tema que a diario se vive tratando, incluso a través de los medios de comunicación, porque ocurren con mucha frecuencia demanda en este sentido. Dulce, es un placer y un honor tenerla por aquí, sobre todo porque usted es de una familia a la cual nosotros le tenemos mucho respeto, mucha admiración, mucho cariño, tanto a su padre como a su madre y su querida hermana Laura. Muchísimas gracias, don Radamés. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes en un programa tan interesante. Muchas gracias. Bien, ¿cómo surge la inquietud de la doctora Dulce María Castellano sobre este tema que de por sí ya de un tiempo a esta parte en República Dominicana ha venido adquiriendo una relevancia que desborda la intimidad para convertirse muchas veces en un tema de carácter público, de carácter mediático? ¿De dónde le viene esa inquietud a la licenciada Dulce María para enfocarse en este tema? ¿Qué la motiva y qué la lleva incluso a producir su tesis, que luego la convierte en esta obra de doctrina en ese sentido? Bueno, a mí siempre me apasionó mucho el tema de la responsabilidad civil, y en el ámbito médico me apasionó mucho, sobre todo por el hecho de que en el comportamiento eficiente de un médico, eso implica en muchos casos la determinación entre la vida y la muerte entre un paciente. Cuando un paciente pone en sus manos sus vidas, es porque tiene confianza en los servicios que le va a prestar el médico y porque realmente se siente seguro
de que el médico va a hacer todo lo posible para brindarle esos conocimientos que tiene para sanarlo. Y realmente el hecho de que los pacientes tienen sus derechos, que conozcan sus derechos, para mí es un tema sumamente importante. Todos somos en algún momento pacientes y considero que en el mundo en que vivimos actualmente, esa incidencia que tiene la medicina sobre nosotros, debemos traspolarla a tener todos conocimientos sobre los distintos tratamientos que podemos tener y sobre todo cómo puede incidir la responsabilidad del médico en los actos que se brindan en favor de los pacientes. Consideramos que el paciente debe conocer todos sus derechos, el derecho a la salud está consagrado a nivel constitucional y el Estado debe garantizar ese derecho no solamente con su consagración en la Constitución, sino a través de crear los mecanismos que aseguren a los pacientes garantizar y proteger sus derechos con relación a la relación médico-paciente. Y esa responsabilidad no solamente debe ser asumida por el Estado, también debe ser asumida por los centros hospitalarios, por los médicos, por el personal paramédico, por todas las personas que intervienen en la relación entre el médico-paciente. Para mí es un tema sumamente apasionante que involucra dos ramas sumamente importantes como el derecho y la medicina, y pienso que debe ser objeto de más estudio en nuestro país. Bueno, Laura, perdón. No, ella es Dulce. 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 Lo que iba a decir era, Dulce, con relación a esta obra que tú has hecho ya hace un tiempo y que obviamente en algún momento tú querrás pues actualizar. Sí, claro. Esta obra es del año 2009. ¿Qué tanto hemos evolucionado, los cambios que se han visto desde el 2009 hasta la fecha? Porque uno ve tantas, bueno, aparecen alguna que otra decisión de la Suprema Corte de Justicia también, y bueno, y por ahí también uno que otro cambio legislativo se podrá ver en su oportunidad. Pero ¿qué tanto hemos avanzado que bueno, que podamos ya desde de alguna manera decir cuán rápido avanza, ¿no? La jurisprudencia, sobre todo en este aspecto, que antes no veíamos tantos casos, sobre todo no había tantos criterios jurisprudenciales? Yo recuerdo esos ensayos que hacía el magistrado Domingo Rafael Vázquez de Santiago, que los publicaba en la Gaceta Judicial, pero eso era lo único que uno podía ver en ese momento. Pero ¿qué tanto hemos avanzado desde la publicación de esta obra que tú obviamente ya has dicho fuera de cámara que piensas actualizar? Sí, bueno, tú sabes que anteriormente, hace 30 años, las personas no se atrevían a demandar a los médicos. La gente tenía un respeto reverencial con los médicos y ni siquiera se cometían faltas, se cometían errores médicos y la gente permanecía callada. Eso ha cambiado mucho en los últimos años, a raíz de la masificación de la medicina, a raíz de los avances tecnológicos, y obviamente eso ha ido concomitantemente aumentando con las acciones en justicia que someten los pacientes contra los médicos y también contra las clínicas. Jurisprudencialmente, la primera sentencia que tenemos conocimiento que intervino con relación a la responsabilidad médica fue en el año 1998, donde se estableció que existe entre el médico y el paciente un contrato que genera a cargo del médico una obligación de medios, de hacer todo lo posible para curar al paciente. Esa fue, digamos, la sentencia que dio como resultado que se estableciera que existe un verdadero contrato entre el médico y el paciente. Posteriormente fue reiterada esa postura por la Suprema Corte de Justicia y han intervenido otras sentencias importantes. Por ejemplo, en el año 2004 se estableció que las clínicas no son responsables por los hechos de los médicos que ejercen en ella a título liberal, pero sí lo son por los médicos que ejercen en ella a título asalariado.
Yo recuerdo. Eso fue una sentencia muy importante, Sí. fue con relación a una clínica dominicana y se han seguido dictando otras sentencias que han sido sumamente interesantes. Por ejemplo, posteriormente en el año 2009 y en el año 2012, la Suprema Corte de Justicia estableció que también existe un contrato de hospitalización entre el paciente y el establecimiento de salud y que ese contrato de hospitalización genera obligaciones también para las clínicas frente a los pacientes respecto al personal paramédico que atiende los pacientes y respecto a otros ámbitos. También hay una sentencia que yo encuentro que es muy importante y muy relevante, que fue del año 2015. Esa sentencia en el año 2015 reconoció el deber que tienen los médicos de proporcionarle la información necesaria a los pacientes para obtener su consentimiento informado con relación a los tratamientos que se le vayan a aplicar. Es decir, el médico tiene la obligación de darle y proporcionarle al paciente todas las informaciones y los riesgos que conciernen a una cirugía, a cualquier otro tratamiento, para que el paciente, en base a esas informaciones, entonces decida de sí o no aplicarse el tratamiento. Y esa sentencia es particularmente relevante porque invierte en esa obligación el cargo de la prueba. En los casos de responsabilidad civil médica, siempre, normalmente, esencialmente, la prueba recae sobre el paciente. Es la aplicación del principio 1315 del Código Civil. Todo aquel que alega un hecho de injusticia debe probarlo. Bueno, en materia de responsabilidad civil médica, esa prueba a veces resulta muy difícil de probar, muy difícil de aportar por el paciente. Claro. Primero, por el carácter confidencial de la relación médico-paciente. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de una intervención quirúrgica, es muy difícil para el paciente poder probar que dentro de esa operación en el quirófano se produjo alguna falta, por ejemplo. En esos casos predomina la solidaridad del equipo médico y obviamente para el paciente obtener esa prueba es muy dificultoso. Así es. En ese caso de la Suprema Corte, la Suprema dijo, bueno, el deber de información en este caso resulta mucho más fácil para el médico probar su conducta diligente de que aportó la información al paciente, que el paciente probar ese deber. Entonces hizo lo que es una inversión de la carga de la prueba y entonces pone a cargo del médico probar que él suministró toda la información que necesita el paciente para él obtener su consentimiento informado. Y bueno, han sido varias las sentencias que ha ido dictando la Suprema Corte de Justicia que considero que han hecho un gran aporte, porque aquí en el ámbito de la responsabilidad médica no tenemos una base legal bien establecida. La Ley de Salud Pública 4201 tiene escasas disposiciones con relación al tema y remite al derecho común hasta tanto se realicen o se implementen los reglamentos de aplicación de la ley. Es decir, que nos remite al Código Civil y no tenemos un cuerpo legal que establezca particularmente y que garantice todos los derechos que tienen los pacientes, los deberes y sobre todo que regularice la responsabilidad civil médica. De manera que la jurisprudencia ha jugado un papel muy importante. Y yo sé que va a seguir también evolucionando. Bien. Dulce, el tema que hoy nos ocupa es eminentemente relevante, como señalaba el doctor Radamés, pero al mismo tiempo también de estimable profundidad. Yo escuchaba que señalaba que ya la jurisprudencia nuestra, lo sabemos la foránea, ha sentado el tipo de relación médico-paciente. Escuché que tiene un carácter contractual. Así es. Y que también había dicho que la naturaleza de la obligación del médico es de medios. De medios, no de resultados. Perfectamente. De prudencia y de diligencia, ¿no? Ahora bien, también escuché el carácter escueto o escaso de la reglamentación legal por el hecho de que remite al derecho común.
Sí. Eso significa, para que naturalmente nuestra teleaudiencia sea ilustrada, que no tenemos entonces un código de conducta médica, ni tampoco tenemos un cuerpo normativo del ejercicio de la medicina. Tenemos un código de ética del Colegio Médico Dominicano que establece ciertos lineamientos sobre los deberes de los médicos, sobre las acciones disciplinarias que se podría ejercer contra un miembro del colegio médico que comete una falta, pero no es un asunto que realmente norme en sí el tema de la responsabilidad civil de los médicos, como por ejemplo un texto legal. A modo de ejemplo te puedo citar, en Francia está el Código de Salud Pública. Correcto. Ese Código de Salud Pública es un código que establece todo con relación a la responsabilidad civil médica y es un código que se aplica. Te digo que se aplica porque aquí tenemos determinadas legislaciones como la Ley 4201, también tenemos ese código del Colegio Médico Dominicano, pero al final nos remite al derecho común y tenemos que valernos del Código Civil y de la jurisprudencia para entonces poder sustentar cualquier acción que se someta contra los médicos. Entendemos que es una necesidad impostergable que se actualice esa ley 4201 para que de una manera u otra se pueda garantizar que se establezcan los principios que deben regir la responsabilidad civil médica. Dulce, ahorita usted de manera tangencial se hizo referencia al consentimiento informado. Sí. Generalmente, cuando uno se somete a un procedimiento médico, sobre todo que se hace con intervención de anestesia, le hacen firmar un documento. Por ejemplo, en el caso nuestro, hace unos 2 o 3 años, nosotros hicimos un procedimiento que se llama endoscopía y colonoscopía. Para ese procedimiento que lo hacen conjuntamente, para esos procedimientos te anestesian, te dan una anestesia general, que te duerme y te ponen a firmar. Entonces, yo curiosamente me puse a ver, bueno, como abogado. El contenido. Pero es infinito, son como 5 páginas en letra pequeñísima. Diminuta, que hasta con los lentes, lo que usamos lentes para leer, se me hace difícil. Yo dije, bueno, ponerme a leer estas 5 páginas me llevaría como... No me voy a hacer nada y me pongo a leerlo línea por línea. Entonces lo que hice fue que lo firmé. No sé si es así en toda parte. Me imagino que sí, que debe ser un formato, ese tipo de documento que te ponen. Así es. Yo no sé realmente lo que yo firmé. Finalmente yo no sé lo que yo firmé. En ese consentimiento informado, obviamente, yo me he de imaginar que excluye de cualquier tipo de responsabilidad, tanto al centro como al médico que lo practica. Eso es lo que yo básicamente mínimamente debo entender. Pudiera entonces, en el caso hipotético de que en ese procedimiento que se vaya a hacer, el paciente o el familiar, suponiendo que sea una persona menor de edad o que esté bajo tutoría y el tutor lo firma, pudiera entonces que sucede lo peor en el procedimiento, que muere la persona, pudiera estar exento de cualquier tipo de responsabilidad al haber asumido y firmado ese consentimiento, ese documento, que obviamente es el consentimiento informado, excluye de cualquier tipo de responsabilidad tanto al centro como al médico en el caso de que suceda un acontecimiento catastrófico. Bueno, yo considero que las informaciones relativas a los riesgos de la cirugía sí pueden tomarse en cuenta en ese documento. Se puede estimar que el médico proporciona al paciente los riesgos que puede conllevar esa cirugía. Ahora bien, eso no quiere decir que lo exonera de responsabilidad. El médico tiene una serie de obligaciones
Él está comprometido a una obligación de medios, a hacer todo lo que esté a su alcance para proporcionar cuidados atentos y conformes a los avances de la ciencia al paciente. Si el paciente prueba que se le cometió una falta durante el acto médico, que esa falta le provocó un daño, entonces ese documento que firmó no en modo alguno puede exonerar al médico de responsabilidad. Normalmente eso es lo que dicen esos documentos, que usted exonera de responsabilidad a todo el personal, o sea, muchísimas cosas, en una letra diminuta y como con varias páginas. Sí. Yo una vez me sometí a un procedimiento quirúrgico en Estados Unidos y también es lo mismo. Lo mismo. Muchísimos documentos, muchísimas páginas en letras pequeñitas, pero al final yo entiendo que eso no lo puede exonerar en modo alguno de responsabilidad, porque es que estamos hablando de actos que invaden el cuerpo humano. Es un asunto que si a usted le comete una falta y sobre todo que tenga como consecuencia que esa persona muera, entonces no puede decir que porque esa persona dijera que sí, que ella asume que se puede morir en ese documento, que si usted comete una falta, entonces no se le pueda atribuir una responsabilidad porque el paciente haya firmado ese papel. Bueno, cuando tú hablabas, Dulce, del tema de las obligaciones, del tipo de obligación que se genera en base a la relación contractual del médico y el paciente, pues se insiste mucho siempre, y eso es algo que en las universidades siempre uno oye hablar del tema de las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Así es. Sí. Pero yo también, y gracias a los avances de la responsabilidad civil, sobre todo de empezar como a hacer unas distinciones o delimitaciones, que no en todos los casos, pues sobre todo tratándose del tema de la responsabilidad civil del médico, pues esa obligación tiene que ser de medios, sino que en algunos casos hay delimitaciones y que entonces esas obligaciones se convierten en obligaciones de resultado. ¿Eso es correcto? Y si se pueden citar algunos casos o cómo es el abordaje de ese aspecto. Sí, naturalmente que sí. Hay ciertos casos que son excepcionales, mediante los cuales los médicos están obligados a una obligación de resultados. Por ejemplo, en ese caso, en el caso de la cirugía estética, se ha pronunciado mucho la jurisprudencia francesa al estimar que, y la doctrina también se ha discutido mucho el tema, de que respecto a los casos de cirugía estéticas, el paciente busca un resultado en específico. Claro. Y sobre todo por el tema de que el paciente llega en estado de salud perfecto, no lleva con ningún problema de salud. Entonces, con más razón para tú obtener el resultado que se está buscando. Se ha discutido que con relación a ese resultado, entonces el médico debe estar obligado a una obligación, asume una obligación de resultado. Ahora, respecto del acto médico en sí, de la operación en sí, ahí sí sería una obligación de medios, porque el acto quirúrgico de por sí, entonces implica la obligación de medios. Ya cuando es respecto del resultado, ya es otra cosa. También existe una obligación de resultado cuando se suministran materiales médicos. Respecto a ese suministro de materiales, de prótesis, en ese caso, entonces, el médico está asumiendo una obligación de resultados con relación a la calidad de esos productos. Finalmente, y a la higiene también. A la higiene también, claro que sí. También te puedo citar el caso de los análisis de laboratorio. Esas son pruebas sencillas que no tienen altos riesgos, por lo que a los laboratorios entonces se le considera que están asumiendo una obligación de resultados. Porque el tema de la obligación de medios es, tú sabes que no podría haber sido de otra manera porque inciden muchos factores para determinar la responsabilidad civil médica, sobre todo porque hay en el ámbito médico muchas situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, hay personas que tienen condiciones congénitas, hay patologías de por sí que tienen sus propias complicaciones. O sea, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta que también sabemos que escapan de las manos del médico. Entonces, por eso es que en principio se le
otorga al médico, o más bien el médico asume una obligación de medios con relación a los actos médicos. Pero naturalmente, como te dije, hay algunas excepciones en las cuales está comprometido con una obligación de resultados. Eso pasa también con las infecciones nosocomiales, que son las infecciones que se adquieren en las clínicas. Ahí la obligación es de resultado. Muy importante. Que se da con muchísima frecuencia. Sí, sí, claro que sí. Que un paciente va buscando determinada mejoría de su salud y llega a una clínica, a un centro, y sale peor porque cuando viene a ver se contagia con una bacteria rarísima y termina en muchos casos hasta perdiendo la vida. Sí, es así. De hecho, ahí el problema está en el paciente probar que esa infección la tomó en la clínica, porque muchas veces entonces los síntomas de esa infección se manifiestan después que a usted le han dado de alta o se ha ido de la clínica. Entonces es un poco cuesta arriba para los pacientes probar que tomaron esa infección en la clínica. Sí, no cabe duda que hay una dificultad probatoria en esa y otras especies que se verifican en la materia que se está comentando. Pero también pienso que hay que evolucionar en lo tocante a la legislación del ámbito probatorio en la esfera de una responsabilidad médica, por un lado. Sí, claro que sí. Y por otro también evolucionar en lo tocante a la creación de normativas específicas del comportamiento del médico a la hora de una práctica determinada. Y también hablabas de las herramientas o de los elementos que se utilizan para una práctica médica. No tenemos, y tú nos corregirás, ningún estatuto, ningún código regulatorio al respecto. No lo tenemos. Sí, la ley de salud pública se refiere a eso. También tenemos la ley del consumidor, que habla respecto a los materiales que se suministran, pero no un código así o una legislación como la tenemos en Francia o en otros países que se refiere específicamente a los productos que se suministren en el ámbito médico. Hay países que han tomado opciones originales e interesantes. Por ejemplo, hay algunos tribunales argentinos que han hecho y han tomado en cuenta el principio de la carga dinámica de la prueba. Es un principio que consiste en que la parte del litigio que se encuentre en mejor situación para poder probar, entonces es quien debe aprobar la prueba. Entonces, en materia de responsabilidad civil médica, han optado en muchos casos los tribunales argentinos por irse a aplicar ese principio, precisamente por la dificultad que representa para los pacientes probar las faltas médicas o los errores médicos. Bien, vamos a aprovechar, Dulce, para hacer una primera pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la licenciada Dulce María Castellano. Dulce, muy bien, muy interesante. Como decíamos en la introducción, es un tema que siempre se lleva y se trae. Sí, así y es. que a diario ocurren cientos de casos. Algunos trascienden, otros no trascienden. Claro. Hay diferentes tipos de responsabilidades. La responsabilidad individual del médico, que actúa como especialista, pero también está la responsabilidad del equipo y más allá del equipo está la responsabilidad del director del equipo. Pero también hay una responsabilidad civil atribuida al propio centro hospitalario o la clínica, lo que fuera. ¿Cómo se diseccionan toda esa responsabilidad? ¿O se pudiera considerar una especie de responsabilidad en cascada? Responsabilidad
del que dirige el equipo médico, responsabilidad del equipo en general que interviene y responsabilidad del centro médico en sí. ¿Cómo se disecciona, cómo se distribuye esa responsabilidad? Sí, claro que sí. Mire, cuando una persona se somete a una intervención quirúrgica, obviamente participan muchos médicos. Está, por ejemplo, el jefe del equipo, que es el cirujano, tenemos el anestesista, tenemos los ayudantes y cualquier otro médico especialista que se necesite, como el cardiólogo, un neumólogo, bueno, el personal que sea necesario. Como dijimos en un principio, la responsabilidad del médico es en materia contractual, pero también, antes de entrar al tema de la responsabilidad del equipo, existe la responsabilidad delictual, cuando no hay un contrato directo entre el médico y el paciente. A modo de ejemplo, le puedo citar ese mismo ejemplo. Cuando usted se va a someter a una operación, puede ser que antes de la operación usted no vea al anestesista que lo va a atender y que usted se someta a su operación y no conozca al anestesista. En ese caso, si el anestesista comete una falta, la responsabilidad va a ser de origen delictual, porque obviamente usted no tuvo la oportunidad de formalizar un contrato directo con el médico anestesista, usted no conversó con él, ni le dio su consentimiento, ni tuvo la oportunidad de compartir con él las informaciones que eran necesarias para la cirugía. En ese caso, entonces, hay una responsabilidad delictual. Pero, ¿qué pasa con los demás miembros del equipo? Los demás miembros del equipo, si un enfermero, por ejemplo, comete una falta dejando una compresa dentro del cuerpo del paciente, en ese caso la clínica es responsable por el hecho de ese empleado, de ese enfermero que cometió esa falta. Ahí entonces ya se involucra la clínica porque el enfermero que cometió la falta es empleado de la clínica y la clínica debe responder de él. Entonces es un asunto que cada quien tiene su propia responsabilidad, pero que también puede asumir responsabilidad por las actuaciones de los otros. O sea, es un tema un poco complicado, pero que realmente está claro, que cada quien puede asumir su responsabilidad personal y que también puede intervenir la responsabilidad por el hecho del otro, que viene siendo la responsabilidad de las clínicas por el hecho de sus preposesos, que vienen siendo los empleados. Esa fue uno de los abordajes que en algún momento la Suprema Corte hizo. Yo recuerdo en un caso, yo creo que fue que tú citaste también ahora, creo que fue ese caso de una clínica que sí, que habían varios elementos ahí que se conjugaban y que entonces se analizó ese aspecto, sobre todo de que había un médico que no tenía el consultorio ahí, que solamente iba a operar y eso, y bueno, se intentó como deslindar eso, pero la Suprema como que aclaró eso justo en el sentido que tú señalas. Ahora bien, Dulce, es muy usual que aquí se diga, bueno, inclusive hasta hasta presionar indebidamente, pues se busque la vía penal. Y ese famoso artículo 321 del Código Penal que habla de que los golpes, las heridas y la muerte puedan ocasionarse como consecuencia exactamente, como consecuencia de la negligencia. En tu opinión, ¿tú crees que esa disposición, que ese tipo penal, vamos a decirlo, realmente se concibió para eso? ¿Tú crees que es posible o recomendable para aquellas personas que nos ven, que tienen quizás casos o lo que piensan quizás ejercer una acción judicial, que sea prudente hacerlo por esa vía, ya sea para la facilidad o no de la retención de la falta, por ejemplo, o la determinación del perjuicio? ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, respecto a tu pregunta de si fue concebido el artículo precisamente para eso, yo entiendo que no, que la intención del legislador era otra. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes se van por esa vía también por el asunto de la prueba.
porque en materia penal la prueba es libre. Directamente la libertad Hay más probatoria. facilidad probatoria que en materia civil. Entonces yo entiendo que por esa vía, por esa posibilidad, entonces buscan hacer la acción por la vía penal. La vía penal, claro. Pero yo considero que por la vía civil existen mecanismos que pueden también utilizar los pacientes, porque hablamos de que hay mucha dificultad para que el paciente pueda obtener la prueba. También hay otras vías que le proporciona el procedimiento civil, que son como el peritaje, ¿Seguro? Claro. que el paciente puede optar de solicitar al tribunal un peritaje para que el colegio médico ordene una terna de médicos y que esos médicos den su opinión sobre cómo se trató al paciente, si se hizo como debía hacerse. Esa es una opción. Claro está que hablando de que son peritajes de médicos en sí, que los médicos, igual que como toda clase profesional, se protegen entre ellos. Opiniones técnicas son solidarias. Sí, son solidarios, entonces al final también no es quizás una prueba tan contundente. Exacto. Pero yo pienso que se deben seguir creando mecanismos para que en la vía civil las personas puedan seguir haciendo sus sometimientos en los casos que haya faltas. Sí, y no podemos excluir la libertad probatoria en materia civil, Sí, a pesar de su rigurosidad, porque es que estamos hablando de hechos. De hechos, correcto. Y entonces necesariamente no será por elementos escritos, también lo serán Sí, claro. por los testimoniales. Y el impacto de la jurisprudencia reciente también, de la primera sala también, que dinamizó el tema probatorio del 1315 también. Sin duda, Sí, sí, sin duda, sí. sin duda. No tenemos ese rigor por tratarse de elementos Yo fácticos. creo que más bien la gente a veces, y por eso mencionaba la palabra presión, porque a veces usted llevar al imputado, ¿no? En este caso al médico, Tiene para un tratar de componente, lograr- tiene un Claro, componente. lograr acuerdos. La y eso, coerción, Claro. Obviamente no solamente lo hacen por la prueba, sino por la presión La coerción. que implica un someterte proceso a un juicio penal, claro. penal. que donde hay penas privativas de libertad. Sí, o sea, sí. Pero no soslayemos que si bien tenemos la libertad probatoria en la jurisdicción represiva, allí tenemos la exigencia regulatoria del suministro de la prueba. sí, No, no, sí. claro. Que es un obstáculo muy Claro, categórico. las reglas de exclusión probatoria Completamente, También, completamente. Entonces, verdaderamente eso viene a representar más que una ventaja, un obstáculo muy considerable por el hecho de que si usted no tiene un conjunto probatorio que caiga en una esfera apropiada del 172 aquel del Código Claro. Procesal Penal, pues indudablemente No, que que esa acción... son fácilmente excluibles. Sí, esas sí, pruebas. va a Si no han devenir, sido- va a devenir si no han sido debidamente acreditadas y Sí. con la rigurosidad de que no se le lesione el legítimo derecho de defensa, en este caso del médico, Sí, de la sí. persona que haya supuestamente cometido la falta. O Y sea el que a ri- veces y el- es hasta más difícil, Sí, puede que resultar. pudiera resultar más difícil. Porque la administración de la prueba aquí es eminentemente regulada por la normativa procesal penal. Pero Dulce hablaba de un aspecto interesante que me imagino que ustedes advirtieron. Ella hablaba de la convergencia de diferentes órdenes de responsabilidad. Es decir, que ella habló de la contractual dejó a entender tácitamente de que aquí podemos verificar una responsabilidad contractual, una extracontractual, una delictual y otra cuasi delictual, por los diferentes comentarios que ella estaba planteando. Pero en esa misma tesitura, los elementos de responsabilidad en la órbita de lo que sería la tipificación de la responsabilidad médica experimentan algún tipo de modalidad, derogación o atenuación a la hora de verificarlos. Sí, bueno, dependiendo de la naturaleza de la responsabilidad civil médica, entonces va a ser la prueba que debe ser aportado por el paciente. Por ejemplo, si estamos ante un proceso de una responsabilidad civil
contractual. Evidentemente el paciente tiene que probar una inejecución contractual, que esa inejecución provocó un daño y que el daño fue la consecuencia directa de esa inejecución. Eso es en el ámbito contractual. El paciente debe probar esos 3 elementos. Si es en el ámbito delictual, también tiene que probar que se provocó una falta, un perjuicio y que existe un vínculo de causalidad entre ambos elementos. Que son los elementos clásicos. Que son los elementos clásicos. En principio, claro, ¿no? Claro que sí. Hay algunas excepciones que se han hecho en otros países como en Francia. Por ejemplo, en los casos que estuvimos conversando ahorita de infecciones nosocomiales. Correcto. Ellos han insertado las infecciones nosocomiales dentro de la responsabilidad objetiva, que es la responsabilidad sin falta. Es la responsabilidad que tú no estás obligado a probar la falta, pero por otro lado sí estás obligado a probar que tú adquiriste esa infección nosocomial dentro del centro hospitalario. Y el daño que la misma le produjo. Y el daño, claro, pero no tienes que probar la falta. O sea, la causalidad, sí, o el vínculo de causalidad. O sea, tienes que probar el daño y el vínculo de causalidad, claro, respecto de que tú obtuviste esa infección dentro de la clínica. Correcto. Dulce, algo que se da a veces con determinada frecuencia, incluso han ocurrido situaciones, casos de pacientes que llegan a un centro de salud, vamos a decir, un estado de emergencia, pero sucede que en el momento en que ese paciente llega a ese centro de salud, o quizás no tiene su seguro médico, no anda con su seguro médico encima, no tiene una tarjeta de crédito que lo pueda acreditar como una persona solvente, no tiene ahí mismo una persona que pueda responder, mire, yo soy responsable, y entonces se produce una situación de que esa persona en ese proceso de emergencia, porque pueda que sea fruto de un accidente, pueda que sea fruto un padecimiento como un infarto, entonces, en definitiva, muere la persona en lo que se está en esa tramitología, que no lo aceptan, que si lo aceptan, que lo mandan aquí, que lo mandan ahí, que en espera de que si tiene la solvencia económica, muere la persona. Se han dado situaciones. ¿A quién pudiera imputársele la responsabilidad civil? En todo caso también habría responsabilidad penal a la clínica, eventualmente al médico que estaría de ser de turno. ¿Cómo pudiera expandirse, si se quiere, la responsabilidad que fuese, tanto la civil como la penal, en este tipo de situaciones que muchas veces se producen? Bueno, yo entiendo que podría haber responsabilidad si el paciente prueba que a falta de una omisión, por la omisión, por no haber hecho o brindado los cuidados médicos urgentes que se necesitaban en ese momento, entonces el paciente murió o empeoró su situación de salud. Obviamente sabemos que los hospitales deben cerciorarse de la solvencia económica de las personas, pero estamos hablando en este caso del derecho a la vida, del derecho a la salud. El mismo código de ética del Colegio Médico Dominicano establece que el médico debe atender a cualquier persona que se encuentre en un estado de emergencia. Si una persona llega muriéndose en una clínica, entonces lo que procede es que le brinden los primeros auxilios a esa persona y bueno, en lo que se atiende a la persona, entonces se hace cualquier otra logística que tengan que hacer con relación a averiguar si hay solvencia, si no hay solvencia, pero por lo menos tratar de salvarle la vida a esa persona. O sea, no cerrarle las puertas porque no tenga las condiciones de pagar. Ahora, si es una situación que se ve que se va a prolongar, entonces ya después que tú le brindas tus primeros auxilios, tú le dices a los familiares, bueno, mira, la situación es esta y esta, no tienes seguro o el seguro solamente te cubre tanto. O sea, si ustedes no aportan tal suma, entonces tienen que llevarse a la persona. Ya eso es otra situación, pero no dejar que el paciente muera
y entonces que ya después que el paciente murió no hay nada que hacer. Así es. Hay un tema, gran conflicto ético, yo creo que es lo fundamental que se da del médico en sí mismo, ¿no? Más allá de la clínica o del centro hospitalario, porque el médico tiene un deber ético inclusive de intervenir o de salvar o tratar de salvar la vida a ese paciente. Pero, y de hecho hubo un proyecto de ley que sometió en su oportunidad el buen amigo Vinicio Castillo, SEMAN, donde hablaba de eso, de la responsabilidad y obviamente de tipificar ya desde el plano penal algunas de esas conductas. Obviamente que eso levantó un avispero porque ahí se entrecruzan muchos intereses. Pero, Dulce, en días pasados, y eso es algo muy recurrente también, el tema de las muertes que se dan en hospitales públicos, producto de lo que se admite incluso desde las autoridades del Estado como negligencias de algunos médicos, inclusive que un médico que se abandonó a su paciente, y bueno, todo eso, tratándose de hospitales públicos, ahí entra el Estado y entra la responsabilidad patrimonial del Estado. Te pregunto, ¿ha habido algo que se pueda destacar quizá del derecho comparado que podamos nosotros aprender para este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado como tal cuando se da en hospitales públicos? No sé, por ejemplo, ese ámbito probatorio de que ante la admisión, porque yo he visto que casos aquí increíbles donde viceministros, por ejemplo, de salud pública, en su oportunidad, admitía que sí, que producto de las falencias de los hospitales públicos, de que falta todo, como que entonces todo vale para que una vida entonces se pierda por el hecho de que hay carencias. O circunstancias que se dan, carencias de precariedades, etcétera. ¿Cómo es el tratamiento de esto? No sé si a nivel comparado o a nivel local, porque local digo porque no he visto muchos casos judicializados de esto. Sí, a nivel internacional, cuando yo estaba haciendo mi estudio de la responsabilidad civil médica, pude ver varias jurisprudencias del Consejo de Estado en Francia, claro, que hacen, que eran relacionadas con responsabilidad médica y que establecían principios que eran sumamente importantes, claro, para el marco legal de la responsabilidad civil médica. Pero a nivel local realmente desconozco y no he visto ninguna jurisprudencia importante. Por eso se hincapié en el ámbito del derecho comparado. Sí, en el ámbito administrativo de los hospitales no he visto jurisprudencia aquí en República Dominicana. Muy pobre, la verdad, pero... Y es lamentable porque claro, muchas veces en los hospitales... Usted va al hospital y le dicen, no, que no hay algodón, que no hay... y no están los materiales principales para poder dar los primeros auxilios a las personas. Pero es el mismo deber. O sea, es el mismo deber, exacto. Estamos hablando que es el Estado que trae. Y no tiene ninguna otra cuestión. Y que va mucha gente de escasos recursos a los hospitales y realmente entonces no pueden obtener los servicios que necesitan porque hay escasez de materiales, por diferentes circunstancias. Eso realmente... es lamentable y debiéramos, quizás el Estado debiera tomar medidas con relación a eso para evitar ese tipo de situaciones. Bien, hablando de los elementos de la responsabilidad civil, ¿cómo enfocamos el daño en la órbita de la responsabilidad civil médica? ¿Hay alguna distinción, ya sea del legislador, ya sea de la doctrina local y foránea a ese respecto? Sí, bueno, respecto del daño, el daño en la responsabilidad civil médica es básicamente el daño corpóreo, el daño que sufre el paciente a raíz de cualquier tratamiento, viene siendo el daño corpóreo, pero aparte de ese daño también está el daño moral. Bien. El sufrimiento que tiene que sufrir el paciente a raíz del perjuicio físico que tuvo que sufrir por la falta o el error médico cometido. Y también tenemos, como en toda responsabilidad civil, el daño emergente y el lucro cesante.
La persona, por ejemplo, que quede inválida a raíz de una intervención quirúrgica, obviamente no puede seguir trabajando igual que antes, debe incurrir en muchísimos gastos extraordinarios a los que no se sometía antes. Entonces ahí surgen lo que son esos gastos y también el dinero que viene a dejar de percibir una persona que quede en una condición física que no le permita trabajar. Esa es más o menos la orientación de los daños que puede tener un paciente a raíz de una mala práctica médica. En otros países se han hecho una evolución importante respecto del daño. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de responsabilidad médica, hay unos daños muy originales que ellos han llamado como el wrongful conception. Por ejemplo, cuando una mujer se somete a una operación para no tener más hijos, y en esa operación se comete una falta o se comete cualquier error que no permite el resultado obtenido y que la persona al final entonces quede embarazada, esa persona puede alegar que le cometieron ese daño y entonces puede accionar en justicia contra el médico porque sufrió el perjuicio de tener un hijo no previsto. Por ejemplo, o sea, hay muchos daños que han sido considerados por otras legislaciones, por otros países más desarrollados. Incluso también para el caso de los niños discapacitados, cuando una pareja va a tener un hijo y se somete a las pruebas prenatales y no se da cuenta el médico que el niño viene con alguna deformidad o con algún género de problemas. Entonces, en ese caso, la pareja podría demandar al médico que no se dio cuenta que tenía ese problema el bebé durante el embarazo, porque entonces nació con ese problema y los padres podrían haber evitado esa situación si lo hubieran sabido. Son ya asuntos mucho más modernos que todavía a ese nivel no estamos en República Dominicana, pero la jurisprudencia en países desarrollados sí está muy avanzada. Cuanto a ese tipo. Bien, vamos a hacer, Dulce, una última pausa y en el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre todo. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Bien, amigos, seguimos aquí principalmente hoy con la gratísima presente de la licenciada Dulce María Castellano. Bueno, la verdad, Dulce, que ha resultado muy ameno, por lo menos para mí. Sin duda. Claro. Para mí ha sido un placer. Y aquí siempre, ya antes que estamos en la parte final del programa, aquí siempre cuando los invitados resultan interesantes, como ha sido el caso de Dulce, nosotros los emplazamos para una próxima oportunidad. Próxima comparecencia. Una próxima comparecencia. Para ampliar, porque obviamente se nos van a quedar muchos temas que en razón del tiempo no vamos a poder abordar. Yo decía fuera de cámara que hay, sobre todo en lo que tiene que ver con la práctica médica y donde hemos visto en los últimos años que se producen más demanda, sobre todo que adquieren notoriedad pública, tiene que ver en el campo de la cirugía estética. Porque a diario cientos de mujeres se someten a cirugía estética porque quieren verse mejor,
muchísimas cosas, otra para preservar su marido, preservar su Y matrimonio. hombres también, que se someten. Y hombres Pero también. es más excepcional. Sí, es más pero Sí, excepcional. pero también se someten a su bariátrica, Pero a sin su duda, cosa, sin los duda. hombres, sí. Dulce tiene razón. Sí. Claro. No podemos, pudiéramos ver, pudiera considerarse como una tendencia machista lo que, Sí, cuando claro. yo excluyo a los Hablamos hombres. de las damas. Sí, no, pero ambos. Pero ambos, tienes razón, Dulce. Y se han dado casos de hombres que han tenido problemas. Sí, habiéndose lo sometido que pasa a- es que son más frecuentes, es los de las mujeres porque creo que el volumen, y obviamente, trascienden más a la prensa. correcto, el volumen es mucho mayor que de los hombres, pero también se produce en los hombres. Entonces, incluso hay clínicas especializadas en cirugía estética. Son los casos que más trascienden, porque generalmente cuando una mujer se somete, o un hombre, va y se somete a una cirugía estética, va en buen estado de salud, o en sentido general se pudiera considerar que va en buen estado de salud. Pueda que tenga algún tipo de situación, o que sufre de la presión, alguna alergia. o que Sí. sufre de azúcar, y que eso no, dentro de los protocolos que deben observarse, quizás se produjo esa inobservancia por parte del cirujano plástico. Así Y eso deviene en complicaciones que en muchos casos pueden dar al traste hasta con la vida del paciente, Sí. como ha sucedido. sin duda. Entonces, siendo aquí, en esta área de la medicina, por lo menos lo que más trasciende al público, donde más situaciones de demanda, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad civil como a veces también desde el punto de vista de la responsabilidad penal, se producen. ¿Cómo ha venido eso evolucionando en República Dominicana? ¿Ya tenemos jurisprudencia en ese sentido? También pudiéramos decir que hasta la doctrina, en el caso tuyo, Dulce, que ya tú estás produciendo doctrina, ¿se ha abordado a profundidad esta situación de manera específica? Sí, miren, la jurisprudencia se han dado casos de cirugías estéticas por la frecuencia, como usted dice, de ese tipo de procedimientos. Yo pienso que inciden mucho también los errores que pueden cometerse en las cirugías estéticas, porque en muchos casos se practican en clínicas que son meramente estéticas, que no son clínicas que cuentan con cuidados intensivos, y son, entonces, si se me presenta alguna emergencia hay que salir para otra clínica. Entonces esa puede ser algunas de las incidencias de por qué en el ámbito de la cirugía estética aumentan más las acciones en responsabilidad médica. Como decía, sí, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado respecto a casos de responsabilidad médica por cirugía estética. Bueno, no hace mucho que vi una sentencia de la Suprema de un caso en el que, de una clínica de aquí de Santo Domingo, en el que le hicieron una mamografía a una paciente, unos análisis, le dijeron que tenía cáncer en las mamas, en una de las mamas, y entonces los resultados dieron que sí, que eran positivos. La sometieron a una operación, a una mastectomía, y resultó que cuando enviaron la biopsia para saber cuál era el resultado de la masa tumoral que tenía, salió negativo. Es decir, que no tenía cáncer. Eso, por ejemplo, fue un caso que trató recientemente la Suprema Corte de Justicia, y evidentemente se le atribuyó la responsabilidad. Tipificó la responsabilidad. Se atribuyó la responsabilidad al médico actuante, porque o sea, se determinó que hubo una falta, y fue más, al parecer, según recuerdo, a nivel de laboratorio, de una confusión. Entonces ahí el laboratorio tuvo mucho que ver, que dio un diagnóstico Sí, o unos sí. resultados que no se Que correspondían. no se correspondían, claro. desviado. Sí, que no se Que correspondían. no se correspondían. Ahí es más la responsabilidad del laboratorio. El laboratorio. Si del laboratorio es de la clínica, entonces de la clínica. Ok. Ahí Fíjate que ese entonces, caso ahí, lo
relevante es porque ese daño moral es un buen ejemplo, pero es un daño moral. Es un daño moral. Doble, claro. físico. Un daño moral Así es. gravísimo, sí, exactamente. Por más indemnización que te deja un daño. Sí, esa información así, de que bueno, usted tiene y de repente entonces que no, Sí, sí. eso es algo muy que se debe tomar mucho en cuenta. Ahora, Dulce, hablábamos por ejemplo de esas cirugías que incluso para reducir peso, en algunos casos esas son cirugías que yo diría que más allá de ser consideradas estéticas, parecerían ser cuestiones de salud. Terapéuticas. Exactamente. Yo digo, no hay alguna definición de lo que sería una cirugía estética, o sea, desde el plano, obviamente que yo sé que el plano legal no lo va a ver, pero quizá en el ámbito jurisprudencial y doctrinal, de lo que a lo mejor si en Francia hay Se pueda algún, considerar como tal. claro, lo que pueda hacer, o sea, algunos elementos a tomar en cuenta para determinar si se está en presencia de una cirugía estética o si es una cirugía de salud. Obviamente yo imagino que las aseguradoras ahí pues tienen una... Distinguen. Sí, claro. sobre Deben tener todo. claro lo que deben tomar en cuenta para eso. Exactamente. Sí, fíjate que también hay que tomar en cuenta que existen cirugías estéticas también reparadoras. Puede ser exactamente, que un tú accidente, tengas claro. un accidente y te deformes la cara. Entonces, en ese caso, es una cirugía estética reparadora, que no viene siendo lo mismo que una cirugía estética Eso es muy normal. importante. En una Claro, cirugía claro, estética claro, normal, claro. entonces tú vas en perfecto estado de salud y tú simplemente quieres mejorar tu aspecto físico, Claro. porque tú consideras que quieres tener una nariz más perfilada, porque quieres, quieres hacer algún cambio en tu Sí, cuerpo sí, que sí, te claro. satisfaga. Claro. Entonces, en esos casos, sí estamos ante la presencia de una cirugía estética, pero ya, por ejemplo, cuando un paciente llega de un accidente deformado, entonces no debemos verlo desde el punto de vista de una cirugía estética en sí, a pesar de que es para mejorar su aspecto, pero es por un accidente. No Vamos a es decir porque, que es reparadora. Exacto, reparadora. No es Así porque el paciente va así, no es por un antojo del paciente. La relevancia que eso tiene, el plano de las obligaciones, el tipo Sí, de sí. obligación, porque entonces no es lo mismo esa cirugía. De cómo te puedo dejar Claro, a exactamente. cómo le están pidiendo que lo deje. Exactamente. Son cosas diferentes. claro, En sin la lugar a dudas. reparadora, el médico va a hacer todo lo posible Así es. porque tú quedes lo mejor posible. Así es. En el otro plano, tú le dices, yo quiero ser como fulanito, o le dices más o menos como tú quieres, entonces el médico, ahí es que estuvimos hablando ahorita, que respecto a ese resultado en sí, entonces consideramos que debiera haber una obligación de resultado, solamente en cuanto al resultado. Bueno, ya no están haciendo señas, por eso decíamos, mira, La necesidad la de un necesidad programa de anterior, que volvamos a emplazar a Dulce en una próxima oportunidad para que sigamos abordando este tema que es un tema interesante y sobre todo de siempre actualidad, porque a diario ocurren casos de demanda Claro. en el ámbito de la responsabilidad civil del médico, pero también en la responsabilidad penal. Muchos casos se dan de responsabilidad penal. Nada, Dulce, para nosotros la verdad que ha sido un gran placer tenerla por aquí, principalmente, y les reiteramos, quedará emplazada para una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias, me sentí muy honrada de compartir con ustedes en este medio tan importante y les reitero que estaría muy complacida de volver a participar con ustedes y compartir otra entrega más de Principalmente. Maravilla. Muchas gracias.